viendo. Sí, doctor, sí Bueno, lo vemos. ok, si quiere usted dejar activo su micrófono, doctora Chavira, para cualquier cosa usted me señala si algo no se oye bien o cualquier cosa, ¿ok? Claro que sí, doctor. Gracias. Entonces, en relación con esto, si es tiempo de volver a la normalidad, quisiera empezar por comentarles de este nuevo virus o este virus que seguramente brincó de los animales, acá seguramente de un murciélago, se comenta a dónde, tiene que verse acá seguramente en China. Ustedes van a ver que tiene, cada una de esas rayas son sus mutaciones, porque se ha dicho que si está mutando, es un virus, ese es su genoma. Básicamente son el genoma que codifica para sus proteínas. Vean que tiene huecos en donde casi no muta. Este hueco que ven aquí, de donde casi no muta, porque cada raya es un lugar donde muta mucho, aquí donde casi no muta es la proteína con la que se une con las células. O sea, mutará lo que quieran el virus, pero la proteína con la que se une a las células casi no muta. Y esta es una gran esperanza de entrada, hay que empezar por eso, de llegar a tener una vacuna. Entonces, si llegamos a tener una vacuna contra esta región, seguramente va a ser una vacuna que nos va a durar por un buen tiempo. No son nada nuevos los coronavirus. De hecho, yo les muestro aquí, nosotros hicimos una recopilación entre 2018 y 2019 aquí en León, Guanajuato, en un hospital donde yo trabajo, y vean donde en estos años, en 2018-2019, encontramos 16 coronavirus. Pero coronavirus de cuáles están el 43, el 63, el U1 y el 229. Estos coronavirus son los que dan los catarros comunes. Se conocen entonces como coronavirus de las enfermedades menores, por decir algo. No se conocía hasta antes de este siglo que los coronavirus eran enfermedades graves en el ser humano. Por eso consideraba que una pandemia era casi exclusiva, una pandemia respiratoria era casi exclusiva de la influenza. Sin embargo, recuerden que en el 2002-2003 tuvimos el SARS, o el síndrome agudo respiratorio grave, que afectó a más de 8,000 personas con una letalidad del 9%. Por fortuna, no era extraordinariamente contagioso. La pública se pudo contener. Este nunca llegó a ser una pandemia de orden internacional. Le costó muchísimo a la economía. Aquí está. Pero esto va a empequeñecer con lo que va a costar esta nueva pandemia. Esta nueva pandemia va a costar infinitamente más que eso. De hecho, casi seguramente será la nueva pandemia por el nuevo coronavirus el peor problema que haya vivido la humanidad en los últimos 100 años. Probablemente solamente excepto las guerras mundiales, aunque hay quien dice que a las proyecciones ni siquiera las guerras mundiales van a tener el tamaño de esta pandemia. Pero este nuevo coronavirus de 2002-2003 mostró esto, que podrían saltar de los animales a los seres humanos y causar enfermedades graves, no solo los síndromes catarrales. Una característica de este síndrome era, desde un principio, que daba una neumonía en algunas personas, pero una neumonía muy extensa. Si ustedes ven aquí, los pulmones deben verse negros porque es aire, estos son los pulmones en la radiografía, y están blancos, están llenos de secreciones. Esta neumonía tan extensa que se describió para el primer SARS de 2002-2003 es también una característica del nuevo coronavirus. En 2012 aparece el MERS, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es una enfermedad que partiendo de la península arábica, también seguramente de los murciélagos a los dromedarios y de ahí al ser humano, es una enfermedad que sigue activa en la actualidad. Ha causado cerca de 2.500 casos y 858 muertes para una mortalidad o letalidad, en este caso, de un tercio más o menos. Este síndrome sigue activo, es grave, de hecho es más grave, es el más grave de los tres síndromes graves por coronavirus. Y como decíamos, este sigue activo aunque a cuentagotas. Y también ha causado brotes en los hospitales. Esta también es una característica de estos virus de síndromes graves que se transmiten con relativa facilidad en espacios cerrados. Y eso voy a insistir mucho por cuanto esta característica de la transmisión en espacios cerrados
es algo que nos interesa mucho conocer para saber cómo nos podemos defender, ¿verdad? Este nuevo coronavirus, entonces, aparece en 2019, a finales del 19 en China. Se reportan varios casos con neumonía grave, como la que habíamos visto. Se sospechó desde luego que era un coronavirus porque se parecía al primer coronavirus. Y ya para el 10 de enero, los chinos habían detectado el origen en este mercado, o por lo menos donde se había diseminado en este mercado de animales vivos, porque en China, en estos mercados, puedes encontrar casi cualquier especie. Y también de la medicina tradicional se consume casi cualquier especie. Y otra característica es que te los venden a los animales vivos para sacrificarlos allí o en casa, y eso incrementa mucho el riesgo de tener algunos problemas de los virus brincando las especies. Entonces, el análisis de este virus, que ya para enero de 2020 los chinos habían codificado completamente, mostró que se parecía muchísimo al primer SARS y que usaba el mismo receptor de las células, un receptor que se conoce como el ACE2, de la enzima convertidora de angiotensina, y eso lo que significa es que tiene capacidad de producir una neumonía muy grave y hacerse diseminado, irse a otros órganos como los riñones, donde también está este receptor del virus. Las manifestaciones ya las hemos escuchado seguramente. En general, la gran mayoría de las personas que tienen síntomas tienen fiebre, tos y un intenso malestar. Ese es el cuadro típico. Puede haber otros cuadros, pero el cuadro típico es fiebre, tos y un intenso malestar. Hay cuadros subclínicos y asintomáticos, sobre todo en jóvenes y niños. Puede haber diarrea, no es raro. Puede haber pérdida del sentido del gusto y del olfato, como la anosmia. Disnea, o sea que te falta el aire para respirar, como ven aquí, una neumonía extensa. Los pulmones en una radiografía deben verse negros, como el aire que está aquí afuera de la persona. Esta es una persona, afuera está el aire, así deben verse los pulmones más o menos, negros. Vean cómo se ven blancos. O sea, es una neumonía que te inunda prácticamente completos los pulmones, que antes empieza por las bases y va subiendo. Esta neumonía, insisto, es muy grave y es lo que ha hecho saturar las terapias intensivas pues, de prácticamente todos los países en donde esto se está presentando. Otra característica es que da coagulopatía, o sea que la sangre se coagula dentro de los vasos sanguíneos. Han seguramente recibido en su WhatsApp mensajes de que no, de que los científicos se equivocan, que esto no es una neumonía, que es a esto y que es aquello, que tome esto y que es aquello. Desde luego que es una neumonía. Miren, la neumonía, esta es una tomografía. La tomografía es como si tuviéramos un pan de caja, digamos, o una persona cortada con un serrucho. Y aquí vemos el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, perdón, el pulmón derecho. Lo primero que empezamos a ver en las radiografías es una imagen así, que se llama vidrio despulido, o en un español más, o en una expresión más castiza sería un vidrio deslustrado, ¿verdad? O esmerilado. Esa es la primera lesión. Por ejemplo, digamos, se limita la extensión del pulmón a la que afecta. En general es un cuadro bastante tolerable, que por fortuna son la mayoría. Pero a veces, aquí ven la sombra de, este es otro paciente, de hecho, esta es una paciente, esta es una enfermera. Tiene la sombra del corazón, la sombra del hígado, la parte baja de los pulmones. Vean cómo ya está afectando prácticamente toda la mitad del pulmón inferior. Y no solo tiene este patrón, que es el patrón inicial, que se conoce de vidrio esmerilado, sino que ha progresado a otro patrón que se llama el patrón de empedrado, ¿verdad? Pareciera como un empedrado. Ya no nada más es este, que es el vidrio despulido, y finalmente llega a dar lo que se llama condensaciones, o llega a dar verdaderas lesiones parecidas a todas a las neumonías lobares, a las neumonías graves, en donde no solo es el vidrio desmerilado, el empedrado, sino al final condensa. Y cuando afecta más del 50% de los pulmones, eso es muy grave. Por eso este estudio de la tomografía, cuando nos muestra todos los pulmones, nos puede también valorar qué tan grave se va a poner la persona.
Por desgracia no tenemos muchos tratamientos. Ahorita vamos a hablar de algunos de los que se han intentado. Es sintomático. Lo mejor que tenemos todavía es dar oxígeno y mantener la intubación. En el caso de los pacientes graves, habrá que ponerlos en intubación y en la oxigenoterapia. O sea que la oxigenoterapia en los pacientes no graves suele con eso levantar el oxígeno en la sangre. Generalmente nosotros lo medimos, muchos de ustedes conocen también seguramente los equipos estos que se usan para medir la oxigenación de esos que se ponen en la punta de los dedos. Cuando está persistentemente por debajo de 90, generalmente ya es una situación más seria. Pero una característica que tienen estos pacientes es que a veces tienen una saturación muy baja, inclusive abajo de 80, lo normal es 90, abajo de 80 o de 70 y la persona no se siente muy mal, a pesar de que está grave. Y es lo que se llama la hipoxemia feliz o el paciente hipoxémico feliz. Eso es característico de esta enfermedad. Algunos están al borde de intubación o de ponerlos en una máquina para respirar. Y esto, por desgracia, es algo que no es raro con esta enfermedad, que se llegan a estar en una máquina para respirar. Hay otros tratamientos, la hidroxicloroquina ya está desacreditada. En este momento nadie debe estar dando hidroxicloroquina. Un antiviral es un verdadero home run, para decirlo como dicen en el béisbol. No, ayudan un poco, pero ninguno realmente te va a salvar. Por ejemplo, recientemente la citromicina, que es un antibiótico, también ya está desacreditada. El esteroide, que sonó mucho en los días anteriores, la dexametasona. Bueno, no es que te cure tampoco. Te reduce la mortalidad, digamos, del 25. Si tienes una probabilidad de morir del 25%, del 5%, por decir algo, te la reduce probablemente al 20%, pero tampoco es que te vaya a salvar la vida. Se usan mucho también los anticoagulantes, este medicamento que se llama el tocilizumab, pero la verdad es que aquí y ahora lo que tenemos es sintomáticos, oxígeno y anticoagular al paciente grave, ¿verdad? También se ha usado plasma de convaleciente, plasma de personas que ya se aliviaron, pero eso tiene este plasma convaleciente, rayas yo no las puse, alguien puso estas rayas. Este plasma convaleciente seguramente en el futuro se establecerá si sirve para algo o no sirve para algo. A diferencia de la influenza, tiene un periodo de incubación mayor, el inicio es paulatino, como decíamos aquí, no tenemos un buen medicamento, ni antiviral, ni vacuna. El número de personas a las que infecta en promedio una persona es mayor, se estima entre 3 y 6, contra 1,5 en influenza. Da más daño multiorgánico, tiene mayor propensión a la coagulación dentro de los vasos, coagulación intravascular, a la muerte también, mata más que la influenza. Y los niños se contagian de los adultos, al revés que la influenza, donde los adultos se contagian de los niños. Pero los niños aquí, por fortuna, se afectan poco y ya tenemos allí una nota que nos da tranquilidad. No quiero que vean toda esta proyección, nada más quiero aclararles. Son los primeros pacientes que reporta, por ejemplo, el Hospital de Nutrición, el Instituto Nacional de Nutrición. De los primeros 140 pacientes, y 169 ambulatorios, son 309 pacientes. La edad promedio es 43 años. Vean lo que está pasando en México. En otros países la edad promedio anda arriba de 65 años. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchas personas con sobrepeso, son un grupo de riesgo, no solo las personas de edad avanzada, también las personas con diabetes, con sobrepeso, son un grupo de riesgo y seguramente esto hace que en México nuestros pacientes sean más jóvenes. Hay mucho sobrepeso, hay mucha diabetes, muchas personas tienen hipertensión descontrolada y ni siquiera lo saben. Y no es sorpresa que estos pacientes pasan con más frecuencia a terapia intensiva. No voy a escribir toda esa diapositiva, solo quiero que tengan ese concepto. Esto es muy importante. Igual que la influenza se contagia de 3 maneras. Contacto directo e indirecto, es decir, hay suficientes virus en la nariz, en las mucosas, en los ojos, y ya te enfermaste. O indirecto, tú tocas una superficie donde hay
muchos virus y luego te tocas los ojos, la nariz, la boca. Eso también es un mecanismo de transmisión. O los aerosoles, todos cuando hablamos, tosemos, inclusive respiramos, producimos unas microgotas, que esas no se van al suelo, sino que se van a volar, se van a flotar en el aire. Si hay muchas personas juntas dentro de un ambiente en el que no hay ventilación, entonces, a diferencia de la influenza, este virus te puede infectar más allá de 1,5 metros. Digamos, por ejemplo, en un vagón del metro, van 100 personas, van cerradas las ventanillas, algunas están respirando el virus y se va al aire. Esas personas que están respirando el virus pueden estar a más de 10 metros de ti, pero si finalmente estás respirando suficientes virus, te puedes infectar inclusive a más de 10 metros. Eso es lo que hace este virus. Este virus, a diferencia de la influenza, no responde absolutamente a esa sana distancia que sabemos de 1,5 metros. Y todo depende de que llegues a acumular un número suficiente de virus. Esto es muy importante el concepto. Es lo mismo respirar 200 virus por minuto, por 5 minutos. Si estás muy cerca de una persona que tiene el virus, por ejemplo, y no traes una mascarilla, un cubrebocas, tú necesitas, digamos, 1,000 virus para enfermarte. Pero puedes estar respirando 20 virus por minuto, pero por 50 minutos es lo mismo. O llegas a tu casa y hay alguien enfermo lejos en otra habitación, pero la casa no está ventilada y estás respirando a 2 virus por minuto, sí, pero en tu casa estás 10 horas, te infectas también. Entonces esto es muy importante. Y esto nos debe dejar ver que para evitar esta enfermedad hay que ventilar los espacios cerrados, hay que evitar los lugares donde hay atiborramiento de personas, hay que evitar los espacios que no están bien ventilados, porque eso se transmite a larga distancia con microgotas. Y esto lo pueden ver, aquí está esta publicación, Emerging Infectious Diseases. Muestra eso, por ejemplo, un edificio de 19 pisos, cómo se enfermaron en el piso 11, nada más, en el piso 11, en el piso 10, aquí, todo lo que ven aquí en azul son los que se enfermaron en el piso 11, era un call center, en amarillo, en el piso 10, y en 9, en verde, 1 en el piso inferior. Pero, ¿qué quiere decir? Que cuando hay muchas personas juntas, respirando un aire que no está circulando, por ejemplo, esta persona de aquí puede infectar a estas de acá. Y pueden pasar a 10. Muy importante, ya está bien determinado en la literatura y es un conocimiento que nos sirve para entender que esto hay que evitar los espacios cerrados, hay que evitar espacios donde hay mucha gente respirando el mismo aire. Y si eso es, hay que darle salida. E inclusive nos sentimos confiados a veces porque hay un aire acondicionado. Hay que darle salida, aunque sea por una ventanita al aire acondicionado, porque si no ese virus del aire acondicionado solamente lo está recirculando. Este es un modelo matemático que se publica en esta revista, en los Procedures de la Royal Society en Inglaterra, que muestra que si nosotros usáramos la mascarilla o cubrebocas, aquí está suponiendo distintos grados de eficacia de la mascarilla o cubrebocas, porque se ha dicho, ¿cuál es buena? La que quieras. Una mascarilla mala es mejor que ninguna mascarilla. Entonces, desde luego, si puedes conseguir una buena mascarilla, un buen cubrebocas, mejor, pero si no, el que hagas tú en tu casa, con 2 telas, con algodón y franela, una cosa así, muestra que baja el R0, si aquí lo tenías en 4, lo baja a 2, y esto es si lo usas todo el tiempo o si lo usas solamente parte del tiempo. Esta gráfica lo que nos muestra es que, aquí está, lo que se trata es que baje de 1, que se conoce como el R0. 1 está aquí. Una vez que tú logras bajarlo de 1, es que ya vas a controlar la pandemia. Lo que quiere decir este modelo matemático es que si no usamos cubrebocas o mascarilla en los lugares públicos, no vamos a controlar esto y no vamos a poder salir con facilidad a volver a trabajar. Y esto me lleva al título de esta plática. ¿Cómo le vamos a hacer para volver a trabajar? Independientemente de lo que vamos a ver después, va a ser imprescindible el uso del cubrebocas y que cambiemos esa cultura. Cuando salgas a público, usa un cubrebocas, usa una mascarilla. Cuando estés en lugares cerrados, primero evítalos, pero si no puedes, procura que estén ventilados. Y si tampoco puedes, ponte un cubrebocas o una mascarilla. Y esto es lo que se llama el efecto
de la mascarilla y el tiempo. Si tú no usas una mascarilla, estás lanzando muchos virus. Aquí lo ven. Y si estás pasando el tiempo, estás acumulando muchos virus. Si usas mascarilla, estás lanzando menos virus, como se ve aquí, y que pasa más tiempo, puedes acumular más virus, pero puesto que el emisor tiene una mascarilla, tú tienes menos riesgos. Ahora, también es evidente que es mejor que usen mascarilla los dos, tanto el emisor como el receptor también te protege, aunque parcialmente. No es una maravilla, pero, digamos, si tú vas a estar respirando a 100 virus por minuto sin mascarilla, y tú también como receptor te pones una mascarilla, pues vas a bajar a lo mejor a 50 por minuto. Entonces, como decíamos, el veneno está en la dosis, es lo mismo 200 virus por minuto por 5 minutos, que 20 virus por minuto por 50 minutos, que 2 virus por minuto por 500 minutos. Este es el caso, por ejemplo, de alguien que es joven, que está en buenas condiciones. Ustedes saben que los jóvenes suelen tener cuadros asintomáticos, llevan el virus a casa, ahí está su papá que tiene diabetes, o que tiene hipertensión mal controlada, o es cardiópata. El joven frecuentemente va a ser asintomático, él lleva el virus a casa, está lejos de su papá, está guardando la sana distancia con su papá. Sí, pero la casa es pequeña, está cerrada, está poco a poco, el papá que está lejos está respirando muy pocos virus, sí, 2 virus por minuto nada más. Sí, solamente que van a pasar 10 horas y en 10 horas el papá ya se infectó porque está respirando a 120 virus por minuto. De hecho, en 9 horas el papá ya se ha infectado. Este es el concepto de virus, tiempo, mascarilla, tiempo. También el concepto de que tú necesitas juntar un número de virus. Y eso generalmente en 10 horas ya lo vas a tener, aunque estés respirando pocos virus. ¿Cómo se calculan los muertos de una epidemia? Ha habido mucha controversia en eso, inclusive aquí en México, con las autoridades de salud. Lo que es evidente es que no vamos a poderlos contarlos bien. Los decesos que nos reporta la autoridad seguramente no son todos. Hay gente que está muriendo y en el certificado de defunción dice, por ejemplo, infarto agudo del miocardio. Bueno, ese infarto pudo haber sido por COVID. Entonces estamos contando a algunas personas están falleciendo en casa y no aparecen en las estadísticas oficiales porque nunca tuvieron una prueba. Desde 1918, que es esta gráfica, desde la pandemia del 18, se sabía que la mejor manera de estimar los muertos es decir, cuántos muertos te sobran cuando vas al registro civil. Y tú promedias contra ese mes, digamos, a ver, Ciudad de México, normalmente se mueren 6,000 personas por mes en promedio, en un mes de mayo. Este mes de mayo, juntando todos los muertos que señalan los registros civiles, pues hay 12,000. Quiere decir que te sobran 6,000. La autoridad probablemente está reportando 2,000. Ah, bueno, pues los otros 4,000 seguramente también fueron muertes directas e indirectas de la pandemia, pero esas son las verdaderas muertes de la pandemia. Entonces, ¿cuánta gente va a morir por esta pandemia? No lo sabemos bien a bien, lo vamos a ver mejor de manera retrospectiva en el futuro. Aquí está esta gráfica de cómo se presenta poco a poco, va subiendo, sube, baja. Esta es una gráfica hecha a mano muy bonita del 18 para distintas ciudades como Londres, Nueva York, París, y que muestra una primera ola de la pandemia, eso es influenza, después se va y vienen segundas y hasta terceras olas. Eso sigue siendo, eso sí parece a la influenza. Esta es una gráfica de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos que muestra una etapa de reconocimiento, una de ascenso, una de estabilización, una de descenso para la primera ola. Y ustedes se preguntarán, en México, ¿en qué fase nos encontramos de esta? Porque ya hemos platicado de que si ya estamos aquí, que si ya domamos la curva, que si no. Ahorita les voy a mostrar. Miren, por ejemplo, Italia. Italia tuvo un problema muy grave, pero vean ustedes, tuvo una fase de descenso, un domo y una fase de normalización que ha costado mucho. Si ustedes ven de aquí para acá, pueden pasar entre 3 y 4 meses del momento en que van en ascenso. Ellos obviamente ya están aquí. Esa línea en azul que ven es el promedio de la semana, de cada una de estas semanas. Es la tendencia semanal. Para que tú ya digas que dominaste la curva, tienen que pasar 2 semanas
en las que veas que los números ya no están aumentando, que tienden a estabilizarse y que empiezan a disminuir paulatinamente. Obviamente, eso no lo hemos visto en México. Vean ustedes lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos es como muchos países juntos. Son como varias campanas solapadas una sobre otra. Pero vean qué está pasando. Sin embargo, ya tienen una cierta estabilización. Si tú proyectas esta línea azul a futuro, vas a tener más o menos en qué fecha vas a salir. Y como vas a ver de aquí para acá, también pueden pasar por lo menos 3 o 4 meses. Ellos lleven todavía marzo, digamos mediados de marzo, pues ya llevan abril, mayo y junio y todavía no se ve para cuándo. Y México, aquí está. Este es del 10 de junio, pero no ha pasado, eso fue hace 7, 8 días. Seguimos aquí más o menos. De hecho, con las cifras de los últimos días, esta gráfica en azul sigue así para acá, para arriba. ¿Hay alguna diferencia? ¿Dónde estamos en México entonces en la campana? ¿Dónde estamos? ¿En el ascenso, en el domo, en el descenso? Obviamente, todavía estamos subiendo. En México no hemos dominado ninguna curva. En México todavía no descendemos. Todavía no podemos decir cuándo vamos a salir de esto. Estamos saliendo a la nueva normalidad, pues un poco de manera atropellada, porque estamos saliendo probablemente en un momento muy difícil. ¿Eso es irreversible? No, vean lo que hizo Corea del Sur. ¿Cómo le hizo Corea del Sur? En un mes, sí, dominaron la curva, siguen teniendo casos, poquitos, ¿verdad? Pero, ¿cómo le hicieron? Ellos en cuanto tuvieron el problema, lo declararon como el principal problema del país en enero. ¿Y qué hicieron? Una prueba de laboratorio a todo el que tenga la enfermedad. Abran los hospitales. Corea del Sur, tanto en Corea, China, Japón, el uso del cubrebocas. Ustedes recordarán que aquí en México en enero, febrero decíamos, y me incluyo, que la evidencia a favor del cubrebocas o mascarilla era cuestionable. Lo decía la propia Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos. Bueno, esa diferencia está superada. Es contundente el beneficio de la mascarilla. Y si volvemos entonces a tomar las lecciones de países que han logrado esto, han logrado el control de esto, ¿qué se necesita? Hacer pruebas de laboratorio, detección de casos, rastreo de contactos, cuarentena de los que estén enfermos. Hay que hacer pruebas, muchísimas pruebas. Mascarilla, cubrebocas para todos. Y alguien dice, es que lo que hizo Corea del Sur es muy caro. ¿Cuántas pruebas tienen que hacer? Sí es muy caro, pero ¿saben qué? Es más caro lo que estamos haciendo nosotros. Esperar a ver qué hace el virus y esperar qué tanto daño nos va a hacer y cerrar completamente nuestra economía. Es mucho más barato lo que hicieron los coreanos. Esa es una lección que yo creo que debemos aprender. Mascarilla, pruebas, rastreo, cuarentena de los enfermos. Y tener lugares a donde se pueda ir a hacer la cuarentena una persona que está enferma, porque ¿cómo devuelve esa cuarentena una persona que vive en una habitación con 10 personas, en Iztapalapa o en alguna delegación donde haya condiciones económicas difíciles? ¿Cómo le haces? Entonces, es lo que hicieron los países que han logrado dominar esto. Entonces, esta es una lección y por eso me quise tardar en esta diapositiva, porque no es irremisible esto. Hay maneras de dominar esto. Estas son las muertes. También, de acuerdo con las muertes, México va, por desgracia, todavía para arriba. Esta es una pandemia que va a causar una grave alteración social. Aquí está el Papa, lo ven dando una bendición a una plaza vacía. ¿Cuánto ha costado eso en la movilidad del mundo? Quiebras de múltiples empresas. El costo económico de esto va a ser enorme. Un problema político, la manera en la que los políticos ven esto y nos imponen a veces decisiones, determinaciones. Un cambio en el orden mundial, muy probablemente va a haber un cambio en el orden mundial, los países no van a salir como entraron. Las bolsas de valores, que sorprendentemente recientemente están subiendo, yo no sé por qué, van a tener, la economía mundial va a tener seguramente una repercusión. Yo no soy un experto en geopolítica, ni mucho menos, pero creo que todos podemos ver que esto no va a ser nada más un problema médico, va a ser un problema y va a dejar muchísimas repercusiones. Yo nada más quisiera recordar
el valor que ha tenido en todo esto el personal de salud. El personal de salud se la ha jugado. El personal de salud ha puesto su vida inclusive en peligro para todos nosotros y no le hemos pagado bien. Yo creo que alguna de las lecciones que vamos a obtener de esta pandemia es que tenemos que invertir más en salud. Y ojalá los políticos entiendan que si tenemos sistemas de salud maltrechos como los tenemos, si tenemos personal de salud mal atendido, mal abastecido, sin equipos de protección personal, les va a costar votos en las casillas de votaciones. Ojalá. Creo que es uno de los cambios que tiene que tener el mundo después del coronavirus. Corea del Sur, ya decíamos, lo pudo hacer con un compromiso. A todos actuar rápido, mascarilla para todos, prueba para todos, aislamiento de los positivos, abrir la puerta de los hospitales de inmediato, no importa si tienes seguro, si no tienes, si tienes derechos, si no tienes, vamos a atender esto como una prioridad nacional. Eso es lo que se puede hacer. Y estoy casi por terminar, estoy a una o dos proyecciones. Entonces, para controlar esto y para poder volver, se necesita muestreo masivo, se necesita hacer muchas pruebas, rastreo de contactos, aislamiento, cuarentena, mascarilla universal, higiene de manos, evitar tocarse ojos, nariz o boca, la sana distancia, aunque ya dijimos, esta enfermedad, por desgracia, se puede transmitir a 10 metros. Aquí se necesita ventilación, evitar espacios atiborrados, educar a la gente al respecto de esto. Esto lo están haciendo en algunos lugares, por ejemplo, para controlar en algunos sitios, buscan el virus en las alcantarillas, a ver qué tan activo está. Restricciones de viajes, restricciones de multitudes. Es todo lo que tenemos que hacer. Si entendemos cómo se transmite el virus, entendemos el porqué de cada una de estas cosas. Tenemos que retornar de manera prudente, gradual. La gente que no tenga que ir a trabajar, que pueda trabajar desde su casa, que lo haga, que se puedan establecer distintos turnos, mantener la seguridad de higiene, redactar los espacios en las empresas, circulación de aire también, circulación de las personas, la movilidad, identificar tempranamente en las empresas a los enfermos para que no contagien a los demás, inclusive hacer pruebas de búsqueda de virus en las grandes empresas. Si alguno de ustedes tiene una empresa donde tenga muchos trabajadores, yo les recomiendo tenga un programa de muestreo, inclusive de personas asintomáticas, para que se dé cuenta cuando el virus está ya circulando en su empresa y no se dé cuenta por primera vez cuando ya colapsó la empresa. Dice dicho en latín, yo no sé latín, pero lo que dice Vegecio, este es el lema de algunas academias militares. Dice que si quieres la paz, te prepares para la guerra. Y esto, señores, señoras, es una guerra contra un virus que tenemos que entender y del que tenemos que pasar a la ofensiva. No podemos seguir viéndolo a ver cuánto daño nos va a seguir causando, cuántos muertos nos va a seguir ocasionando. Hay que hacer cosas que no hemos hecho y cada quien sabrá cuál es su responsabilidad individual en eso. Esa es mi presentación. Yo les agradezco mucho su atención y dejo de compartir mi pantalla para que pueda hablar ya la doctora Chavira. Adelante, doctora, si es tan amable. Pues muchísimas gracias. Creo que fue algo muy puntual y recorrió todo desde el principio hasta el fin. Nos deja muy claro lo que está sucediendo y lo que ha sucedido y por qué las diferencias en cada país y pues lo que nos espera, ¿no? Cómo vienen las cosas en cada uno de ellos. Y tenemos varias preguntas. Me gustaría primero abrir los micrófonos. Ahorita estoy nueva en esto y voy a intentarlo para que puedan empezar a hacer todas las preguntas y después empezar a leer doctor Abdo me va a tener que ayudar porque creo que nada más puedo ver el mío. Permitir que se ponga mi mano. Creo que estoy tratando de encontrar dónde puedo abrirlos, pero no me sale. Perdón.
Micrófonos. No me da todos los micrófonos, doctora. ¿Usted cree poder abrirlo ahí? ¿No? No puede. Déjeme buscar en dónde tengo la... Bueno, mientras sigo averiguando dónde puedo hacerlo, voy a leer las preguntas que ya tengo. Creo que las personas pueden abrirlo porque yo nada más lo que tengo es como reiniciar el audio de individuales y no me da. Quisiera abrir el de todo el mundo en este momento para que pudieran... perdón, perdón. A ver, doctora, ya tomé de nuevo el control de Ya, anfitrión. perdón, gracias, sí. No lo encuentro. Ya está de nuevo aquí el rol de anfitrión. Entonces, Sí, si el quiere, doctor Macías también está silenciado. ya está el doctor Macías. Ya pueden abrir sus micrófonos. Ya puedo abrir, ya puedo hablar. Gracias. Janet, Estefan, hazme el favor de abrir tu micrófono para ver si están funcionando. Janet, abre tu micrófono. Ok, ahí estamos. Entonces, quien quiera hablar nos pide la palabra y le abrimos todos sus micrófonos. Adelante, sí. Alejandro, un privilegio haberte escuchado. Excelente conferencia, como siempre. Creo que todos ustedes lo saben. El doctor Alejandro Macías fue quien coordinó todas las acciones de la pandemia que lamentablemente vivimos hace ya más de 10 años cuando tuvimos la oportunidad de estar trabajando en los hospitales. Y pues la verdad es que escuchar a Alejandro es escuchar a un experto. Es un privilegio tener a Alejandro. Quiero ver si tiene una palabra, Pepe, por favor. Sí. Sí. Mientras alguien que quiere ir haciendo sus preguntas, voy a ir leyendo las que en este momento. Si a alguien le salió la prueba de PCR positiva y después le salió negativa, si eso implica que ya no va a tener anticuerpos o manera de defenderse y se va a reinfectar. Alejandro. No puedo hablar. Ya. Ok. A ver, cuando una persona tiene una prueba positiva es porque está enfermo. A partir del primer día de los síntomas, generalmente entre 7 y 10 días después ya no contagia a esa persona. De hecho, si ya tiene 3 días sintiéndose bien, puede de hecho poder volver a trabajar. No se necesita hacer otra prueba. Una vez que empiezan los síntomas, si tú cuentas, digamos, 2 semanas, estás inmune a la enfermedad, puedes volver a trabajar, a ti ya no te va a pasar nada, ni te van a contagiar, ni vas a contagiar a los demás. No necesitan estar haciendo más pruebas. Otra pregunta, dice, en hospitales de atención materno-infantil o perinatal en España, Estados Unidos, incluso en México, en el IMPER, se está realizando prueba de PCR al 100% de las pacientes que ingresan para atención de parto, independientemente si son o no sospechosas, con la finalidad de conocer oportunamente su estado y definir en qué área deben atenderse. De igual forma, realizan pruebas al personal de salud de la institución cierta frecuencia. ¿Qué opinión le merece esto? No está mal, no está mal. A ver, no, mientras no sea algo discriminatorio, que digan, a ver, si una mujer es positiva, no la podemos atender, eso está mal, porque yo he visto también algo que está muy mal, que hay hospitales que se dicen hospitales privados, sobre todo no COVID. Dice, aquí no atendemos pacientes con COVID. Yo creo que eso no se vale. Puede ser legal, pero no es moral. Aquí todo se debe. Si atienden a las pacientes, no hay problema. Se ha hecho en varios lugares del mundo, buscar a su ingreso, si son positivas o negativas, y en caso de que sean positivas, se ponen en un lugar separado para que no vayan a contagiar a las demás pacientes. Eso no está mal, está bien, yo lo veo bien. Sí, porque ahí como que lo que quiere decir es que lo dividen para que precisamente no haya como coinfección, ¿no? O sea, que de los que no tienen a los que sí. Luego dice, los que padecen rinitis alérgica y sinusitis de la población, ¿son población en riesgo? No son población en riesgo.
¿Qué opina de una doctora salvadoreña que no recuerda el nombre, pero que dice que solo con antifludes o ibuprofeno se puede tratar? No, son mentiras esas, o sea, de hecho han difundido mucho un video donde ella dice que a través de ibuprofeno, no es cierto, digo, es que no han visto, yo creo, el número suficiente de pacientes o de pacientes graves. Son absolutas noticias falsas, no se crean, no tiene ninguna base sólida, declaraciones como esas. No hay que propagarlas además porque no ayudan en nada. Y luego hay otra pregunta que dice, ¿los que padecemos salmonela tenemos mucho riesgo de contraer coronavirus? No, el salmonela nadie debe padecer crónicamente salmonela, eso no existe tampoco, ¿verdad? Que alguien tenga tifoidea crónica, eso no existe. La tifoidea, puede haber portadores asintomáticos crónicos en la vesícula biliar, pero no tiene por qué padecerse, ¿no? No hay tifoidea crónica, no hay salmonelosis crónica, eso no existe. Eso lo que tiene a veces gente que se siente fatigada y le hacen las famosas reacciones febriles, que son muy mexicanas, dicen que están enfermos y la verdad es que no tienen. Ahí está. ¿Y tú? No sé, no sé. Jorge, tú estás abierto en tu ¿Por qué micrófono. no sabes por qué te sales? Jorge, tú tienes abierto el micrófono. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta o puedo seguir leyéndolas? Pero sería bueno que la gente del público pueda hacer sus preguntas directamente al doctor Macías, mientras yo sigo buscando preguntas del chat. Doctor Macías, ¿puede haber reinfección en un mismo paciente? Por lo que sabemos, por lo menos a corto plazo. Esta enfermedad deja inmunidad. A lo mejor podrá haber en el futuro algún paciente que se determine, o no sabemos cuánto va a durar esta inmunidad, pero aquí y ahora no se ha demostrado un solo caso en el mundo de una persona que se haya infectado 2 veces de esto. Las personas que ya se aliviaron están inmunes, y no contagian a nadie ni los contagian ya tampoco. Doctor, una pregunta. Ahora sí que al curarte y al quitar, bueno, al ya no tener el virus, con los pulmones. Lo hemos perdido. ¿Los pulmones qué? Bueno, buenas tardes, doctor Macías. ¿Podría Hola. usted Perdón, decirme? escucharon mi pregunta. Sí. Que al finalizar los pulmones quedan con alguna secuela o algún daño. En general no, los pulmones quedan bien. Los pulmones, a no ser que haya sido una enfermedad muy grave, sí quedan con fibrosis, quedan con cicatrización, digamos, y quedan crónicamente dañados, pero no es lo común. Lo más común es que el pulmón se recupere prácticamente en su totalidad. Perfecto, doctor, muchas gracias. Queridos amigos, tenemos 300 personas conectadas. Como ha dicho la doctora Chavira, les suplico, quien quiera hacer una pregunta, abre su micrófono, pregunta y lo cierra, por favor. Hay muchos micrófonos abiertos que vician el sonido y el doctor Alejandro puede no escucharnos bien. Una vez que hagan su pregunta, por favor, cierren su micrófono. Doctor Islas, por favor. Doctora Chavira, para el doctor Macías, ¿qué tanta experiencia se tiene con la ivermectina como tratamiento para este problema? Mire, la ivermectina se usa por estudios in vitro que muestran que in vitro puede inhibir al virus, pero las cantidades que se requerirían serían mucho mayor. Ya todo el mundo está dando ivermectina, ¿eh? Inclusive aquí yo veo que casi todo el mundo que prescribe al paciente ivermectina 3 veces al día. La verdad es que no hay ninguna evidencia de utilidad. No lo usen, no sirve así. Para que tuviera un efecto inhibitorio tendría que darse dosis 10 veces mayores y eso nadie lo va a hacer. Alguna otra pregunta dice que si los diabéticos, pero que no tienen sobrepeso, o sea, que están controlados, si también tienen un alto riesgo. Sí, las personas con diabetes, sobre todo si tienen sobrepeso, aunque estén controladas, tienen mayor riesgo. Desde luego que el riesgo máximo es en la persona con diabetes, que además tiene sobrepeso y además tiene descontrol de su enfermedad. Entonces, en esos casos, el riesgo es el máximo. Y si además tiene edad avanzada, ustedes júntenle y la posibilidad de que se enferma y
Doctor, una pregunta. ¿Los sobre animales Sí. el retorno a pueden clase. provocar la enfermedad? A ver, esta no la escuché bien. ¿Los animales domésticos pueden Ok. provocar? O sea, los gatos particularmente se pueden contagiar fácilmente de las personas, pero no, eso no es importante en la cadena de transmisión, porque el gato ya no va y contagia a otras personas. Pero sí, el gato, si tiene una conexión muy, muy cercana con la persona enferma, se puede infectar. Por fortuna al gato no le pasa nada, ¿eh? Pero son particularmente los gatos. Una pregunta, Doctor, ¿qué con opina de relación al las retorno pruebas a clases, anticuerpos? A ver, perdón, es que... ¿Qué A opina ver, de las doctor pruebas de Moisés qué? Lugo. Una pregunta El del doctor Luis Cárdenas, adelante. Del señor Luis Cárdenas, por favor. Sí, gracias, muy amable. Sí, nos preguntan ahora sobre el retorno a clases en los kinders, primarias, escuelas. ¿Cuáles serán las recomendaciones básicas para este caso? Doctor Macías, un saludo. Buenas. No va a ser sencillo, no va a ser sencillo porque va a significar mucha movilidad social. Algún día tendremos que hacerlo. El retorno va a tener que ser con cuidado, con uso de mascarilla generalizada también en los niños. Los niños tendrán que acostumbrarse a usar su mascarilla, higiene de manos, alcohol gel en las escuelas, y pues algún día habrá que volver, que en este momento obviamente no sería tiempo. Ojalá que ya de aquí a 2-3 meses, cuando empiece el nuevo ciclo escolar, podamos hacerlo con un poco más de seguridad. Pero, a ver, la verdad es que mientras no exista una vacuna, esta enfermedad nos va a traer a mal traer. Doctor, ¿qué opina de las pruebas de anticuerpos para ver si uno tiene anticuerpos? Están bien en su momento. O sea, de hecho, saber quién ya se enfermó es muy importante porque yo las personas que ya se enfermaron y ya se curaron les digo, felicidades, eres privilegiado. Tú ya puedes salir a trabajar, ya no infectas a nadie, ya no te infectan. De hecho, hay modelos que muestran que colocar a esas personas en lugares estratégicos es bueno. Entonces, por ejemplo, las empresas empezaron a buscar quién ya tiene anticuerpos para facilitar que esas personas ya vuelvan a trabajar y que haya una reactivación más rápida. Pero no pretenden usar pruebas de anticuerpos para detectar enfermos. Para eso no sirve. Sirve exclusivamente para detectar los que ya se enfermaron, ya se curaron y ya están inmunes. Actualmente se ocupa mucho la telemedicina. ¿Piensa usted que esto ya llegó para quedarse? Yo creo que sí. Ahora, hay que decir que como ha habido muchos intentos en telemedicina, la medicina va a seguir necesitando el contacto interrogatorio, pero sí hay algunas cosas que seguramente llegaron para quedarse, como el paciente que ya conoces, que tiene un cuadro conocido y que va a tu consulta y te dice, es que doctor, en lugar de 5 pastillas, me puedo ya tomar 2 en lugar de las 5, por ejemplo, mire, me he sentido así, ya puedo estar mejor. Eso sí yo creo que llegó para quedarse. Los pacientes en los que ya no tienes dificultades para diagnóstico, para tomar algunas decisiones, yo creo que ¿Cuál sí es ya el llegó. riesgo de exposición en cirugía electiva, salas de quirófano para el personal de salud? El riesgo de exposición en cirugía es alto si el quirófano no está bien ventilado. En áreas cerradas, donde hay muchas personas respirando el mismo virus, si hay un asintomático que está lanzando virus al aire y todos están respirando ese aire por varias horas, el riesgo es alto. Alejandro, ¿existe algún riesgo o alguna protección dependiendo del grupo sanguíneo del paciente? Sí, Miguel. Las personas del grupo sanguíneo A tienen alto riesgo. Las personas del grupo B tienen un riesgo básico, intermedio, y los de menor riesgo son los del grupo O o 0. Gracias. Sí. ¿Y eso tiene alguna relación en qué parte? Pues más Hay alguna riesgo, explicación, pero no hay una explicación. Hay una explicación genética, sí, pero son hipotéticas, ¿verdad? Okay. Lo que sí que las personas que tienen el grupo A tienen más riesgo de tener una infección grave. Doctor, una pregunta. A mí me inyectaron Prevenar 13, que dice que me puede dar cierta protección, no específicamente contra el coronavirus, pero que me cubre 13 cepas. ¿Qué tan real es?
Esos son para neumococo, está bien, hay que ponérselas si te la indicaron, está bien, pero no te va a proteger contra el coronavirus. Esa es una vacuna contra el neumococo, que es otra bacteria, es una bacteria, es otra neumonía. Está bien ponérsela, o sea, está bien vacunarse, pero no te va a ayudar para el coronavirus. Ok, y hace 2 meses Diprospan. No, diprospan es cortisona, es un esteroide, era para otra cosa, tampoco. Ni te hace mal ni bien si fue hace 2 meses. Lo mandan a felicitar y dicen que las autoridades en el estado de Veracruz no quieren aportar y dar mascarillas, pero los médicos y el personal lo que han hecho es precisamente comprar todo este equipo para utilizarlo porque ni siquiera hay filtros en la entrada de los servicios de salud y que ellos lo que están haciendo, pues un poquito lo que usted comentaba, copiando los modelos que han visto que han sido positivos y que todo el personal de salud pues, lo está haciendo por propia, ¿no? ¿Una pregunta? Porque a las 8 tengo que entrar en otra conferencia. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta para que terminemos. Sí. Doctor Macías, el factor de transferencia, ¿qué tanto nos ayuda a ver, no, olvídense, patrañas, ¿eh? No se crean del factor de transferencia. De ninguno, ni del que vende el Politécnico Nacional, ni de ninguno. Son patrañas. No cuiden su dinero, no compren productos milagro. No les va a servir para nada, independientemente de la marca que compren. Esos son, otra vez, son patrañas. Doctor, una pregunta. ¿Y ¿Sí? qué hay del pipotimos, de la dimos? Tampoco. No. O sea, todo eso son productos que pueden ser. El factor de transferencia no sirve para ninguna enfermedad, pero el Adimod tampoco. Eso se usa para otras cosas. No te va a servir en eso. También lo están usando mucho. Y inclusive. Hay un micrófono abierto viciando, por favor. Doctor, ¿qué vitaminas recomienda? Miren, no tomen vitaminas, sobre todo multivitaminas. Si acaso los que no se asolien, nunca, está bien, no se asolien, tomen un poquito de vitamina D, nada más. La vitamina D, además no la tomen combinada con vitamina A o E, A o E, perdón. Tomen vitamina D solita. Hay una presentación en 4,000 unidades, tómense una de esas cada semana. El nombre comercial con H es Histofil. Vienen 4,000 unidades, eso sí, pero fuera de eso no tomen vitaminas, no solo no les sirven, puede salir peor. Entonces, no crean que, pues ahí está la doctora Chavira mostrando el Histofil, ¿verdad? 4,000 unidades, una de esas por semana, no más, no tomen otras vitaminas, no tienen ninguna indicación. Muchas gracias. Me preguntan de los niños, de los neonatos que nacen positivos, porque las mamás eran positivas, pero los dejan 30 días fuera del área y que lo que quisieran saber es que si entonces mejor, por lo que usted platicaba, deben de hacerse el control a los 14 días y una vez que esté negativo pueda regresarse con el resto de los niños y no mantenerlos en aislamiento tanto tiempo. Sí, no, de hecho, pues se puede en ese caso aprobar a los niños, pero a los niños no les pasa nada, ¿eh? Los niños, los recién nacidos, los que han enfermado, los que han adquirido el virus realmente han tenido consecuencias hasta donde sabemos. Entonces no se preocupen de eso. En los hospitales hay un protocolo que hijos de madres que tenían activo el virus los dejan aparte. ¿Por cuánto? Por cuánto tiempo esté la madre ahí. O se puede pasar a amamantar con su madre y la madre con una mascarilla o cubrebocas, pero el niño muy probablemente tiene también el virus. Doctor, las vacunas, ¿en qué estatus están las vacunas? No tenemos todavía vacunas. Casi seguramente la vamos a tener, pero no confíen en que vayamos a tener una vacuna antes de 1 año, si bien nos va, o de 2 años, para que ya llegara la vacuna a México. Doctor, ¿qué Pues medicamentos? perdón que interrumpa, pero nos comentaba el doctor que ahorita a las 8 él tiene otra conferencia. Agradecemos muchísimo su presencia, doctor, y que nos haya brindado este tiempo. Sé que hay miles de preguntas. Lo que les podría ofrecer, les puse en el chat mi correo electrónico, si nos los quieren hacer llegar las preguntas y yo veo la manera de que podamos contestarlas y tengan ustedes la respuesta. Y nuevamente, pues darle también el tiempo al doctor para que tenga 5 minutos para entrar a la siguiente
conferencia y agradecer a todos su presencia y los mantendremos informados de próximas conferencias que tengamos y si en el futuro nuevamente el doctor Macías nos da otra conferencia, inmediatamente les avisaremos y trataremos de responder a todas las preguntas que la verdad se quedaron aquí en el tintero, pero que con mucho gusto vamos a responderles. Muchísimas gracias, doctor Macías. En verdad, yo sé que ha sido que todos los días estarle molestando durante semanas y que nos haya podido conceder esta hora ha sido grandioso y creo que muy puntual, muchos comentarios de que muy puntual y que eso realmente pues apoya a que la gente entienda cómo está la situación y qué es lo que hay que hacer en lo personal, que finalmente, como usted decía, cuidándonos a nosotros podemos cuidar pues al resto de la población y a nuestro país. Gracias a ustedes, doctora. Gracias a usted por su invitación a la asociación. Son muy amables. Quedo de ustedes. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno. Gracias.